cuando entré yo, hicimos 2 demos. Venían Gasolina, Soy Feliz, Gris, por ejemplo, ya la hicimos nosotros 4, ¿no? Soy Feliz también, Gasolina ya la habían hecho, Decidir ya la habían hecho, pero la mayoría de las rolas que están en ese disco ya se hicieron por nosotros 4. Entonces, cuando entré yo, como Tente era un rollo como más experimental, en un principio yo como que lo quise meter un poquito a Disidente, pero muy pronto vi que no iba por ahí. O sea, Disidente ya tenía su personalidad completamente definida y el objetivo era meterse en eso y desarrollar eso, ¿no? Y poco a poco como que nos fuimos alejando un poquito del sonido grunge a un sonido más rock and roll. Nos grabamos 2 demos, el primer demo con Aldo y el segundo demo, me acuerdo, creo que traqueamos con alguien, no me acuerdo, pero ese demo creo que no lo hicimos con Aldo y luego ya grabamos el disco, el Y si tuviera, y en esos tiempos, o sea, digo, suena un poco irónico porque estaba la disquera de Pepe Vergara, tercer piso. Ya. Y también empezamos a trabajar con María Gómez, ¿no? Ex manager de Cuca. Con Alejandro Tavares, obviamente, cuando hacía fechas en Guadalajara La Mar, que era impresionante, güey, tocar ahí. Estaba bien chingón. No sé, hubo 2 o 3 fechas ahí, donde me acuerdo con Cubo y con Pito Pérez, y era algo muy cabrón. Porque aparte tenía estas lonas que hacía que el ruido de la gente como... Sí, se amplificara. Se amplificara. Y entonces no sé si ya había salido el disco o no, pero hubo dos sucesos muy importantes para mí en Disidente. Una vez cuando le abrimos a Cubo, de hecho, en el Bebotero, y terminamos de tocar y yo no conocía al público, güey. O sea, no eran mis cuates. Claro. Y te extendían la mano y decía, o sea, ese fue como el switch de, ok, ya fue el primer como señal de que ya había cambiado algo. Y luego sacamos el disco. Ahí Sol Radiante era plástico de los locales, ¿no? Como plástico, Disidente, plástico, o no sé exactamente en qué punto estaba Pito Pérez en ese momento, pero me acuerdo que plástico estaba muy fuerte, ¿no? Entonces, yo que estaba en el ITESO y estaba haciendo mi servicio social en la parte de cultura, o promoción cultural se llamaba, le dije, oigan, ya habíamos hecho un conciertillo en el Auditorio Pedro Rupe con Bulbo, y había habido un buen de raza, unas 400 personas, una cosa así. Esa onda se llena, yo creo, con unas 1500, no sé. Simón, ¿cuánta gente esperas? Pues unas 500. Pero en ese entonces ya estaba anunciándolo Alejandro en Sol Radiante, güey. Y era gratis, era la presentación del disco. Entonces, en tercer piso era la disquera y tenía también todo su equipo de iluminación y audio y demás. Entonces montamos ahí 80,000 luces. Tocó el grupo de Pepe que se llamaba Roca Madre, y era una locura, güey. O sea, estaba hasta el rabo, güey. Empezó a sorprender a todo mundo, ¿no? Nosotros teníamos una vallita y 3 güeyes de seguridad, ya no podían, y el chief de promoción cultural estaba jalándose los pelos porque no habían quitado la alfombra del auditorio y la gente estaba fumando. No pasó nada malo, pero igual fue así como, güey, ¿qué onda con este? Como medio incontrolable, rollo? pues. Eso fue en el 2004. O sea, ya saliendito el disco. Porque yo ya, no te creas, yo ya había salido de la universidad, pero había estado haciendo mi servicio ahí, entonces los conocí a todos. Obviamente ya después de eso, pues ya no pudimos volver a tocar ahí. Pero fue muy impresionante la respuesta de la gente y ver ya en esa cantidad, como esa convocatoria, ¿no? Y desafortunadamente no había o no hubo como este trabajo de sacar más a Disidente Guadalajara, ¿no? Porque fue hasta como el 2006, ¿sí? Que hicimos el Vive Latino. Entonces ese año, casi 2 años que hubo entre una cosa y la otra fue como Guadalajara. Y siento que eso no estuvo como tan bueno para la carrera en general. ¿Es que lo sobreexpuso? No tanto por la sobreexposición en Guadalajara,
sino por la subexposición en la Ciudad de México. Claro, de no estar saliendo de no estar saliendo ahí. Y ese es un tema que creo que es muy de Guadalajara. O sea, yo siento que el músico tapatío tiene el mal del jamaicón. Lo que dicen en el fútbol, ¿no? Sí. Que el futbolista mexicano se le dificulta salir. Al músico tapatío, hablando de la música original, le falta agarrar su camioneta y no va a haber varo, güey. No va a haber varo, pero vete a tocar. O sea, sí. Si lo quieres hacer en serio, vas a tener que... Sobre todo hay una edad en la que puedes y que hacerlo. Puedes, exactamente. O sea, antes sin de hijos que, y bla, bla, bla. Exactamente. O sea, que puedes apostarle. Agarrar y hay un forito en la Ciudad de México, vamos, güey. Hay un montón de ciudades en las que... Sí lo hicieron, pero ¿crees que no tanto como debieron? Creo que solo hubo ese gap del 2004 al 2006 en el que no se hizo. Y creo que hacía falta como replicar esto que estaba pasando en Guadalajara, aprovechar este empuje para hacerlo allá. Y obviamente sucedió, inclusive por ahí el 2012 que sacamos el disco Antorcha, que tal vez el fan tapatío dice, no, pues si tuviera el Judas, en el Estado de México ese disco fue un madrazo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, no me voy a ir tan allá. Entonces, luego hicimos en el 2005 el DVD, que también fue algo como un poco extraño, como tenemos un disco que vamos a tocar, ¿no? Claro. Pues todo el disco. Exacto. Y 2 rolas que no habían quedado, ¿no? Yeah. Y fue en el Zapopum, en la feria esta que existió como 3 años, que la neta... En Calle 2. En Calle 2. Y ahí empezabas a ver, ahora yo caigo en cuenta que ahí estaba involucrada gente muy importante de la industria de Guadalajara. O sea, Jaime Gómez, Santiago Valencia, que le apostaban desde entonces por entregar shows de mucha calidad a la gente de Guadalajara. Uh-huh. Y ya si la gente respondía no, pues quién sabe, ¿no? Pero una producción impresionante, todo al 100. O sea, ya terminar con ese rollo de suena feo, bla, bla, bla. O sea, es gente que... Sí, como medio inherente al rock, ¿no? Que, exacto, pues, bueno, es independiente, entonces a fuerza va a sonar culero, ¿no? Exacto. Pues, y en esos tiempos María Gómez hizo proyectos muy interesantes con la Universidad de Guadalajara, con Tercer Piso Records. Entonces, sacamos el DVD, lo grabamos. Ese día fue un día muy, muy raro, muy random, muy difícil, porque tocábamos con Elis Paprika, uh-huh, La Lupita e Inspector. Y cuando nos dieron el line-up fue así como, ¿y a qué hora vamos a tocar nosotros? Al final. O sea, dije, no mames, ¿cómo, güey? O sea, uh-huh, es Inspector, güey, es La Lupita, el Sky, el rock, nos van a bajar. Claro. Y esto lo cuento con ligereza porque a la fecha nos hemos encontrado los de Inspector y se acuerdan, y es como un poco humorístico, pero desde por ahí con La Lupita la gente empezaba, disidente, dice. Y me acuerdo, creo que fue Héctor, que alguien le preguntó, güey, ¿quiénes son esos güeyes? ¿Quiénes son? Y entonces ya con Inspector la gente estaba más eriza y no terminaron su set. O sea, no terminaron su set porque aparte la gente empezó a agarrar estos bloques de plástico que ponen para el piso cuando hay terracería y los empezaron a aventar. Y hubo como 21 heridos de ambulancia y, o sea, estuvo gacho, güey. Y ya en algún momento Jaime Gómez, que estaba de production manager ese día, agarró el micrófono y le dijo a la gente, o se aplacan o se acaba, ¿no? Entonces ya se aplacaron. Se hicieron caso. Hicieron caso y grabamos nuestro DVD de 13 rolas. Y lo mismo, ¿no? O sea, yo no sé, nunca hubo como un audit de cuánta gente había, pero no sé, 4,000-5,000 personas. Obviamente la explanada, ahí es donde hacen el Reventura y todo ese rollo. Es muy grande. Sí. No, pues es que se ve increíble. Aparte está chido, está muy bien grabado. Obviamente tú como banda estaba muy chavo para algo así, ¿no? Tal vez me hubiera gustado hacerlo después.